abogado que a mí me representa. Me acercaré a la oficina más importante de todo el sur de Florida. Patrick Cordero me sacó de las deudas. Patrick Cordero recupere mi casa. Patrick Cordero es lo que yo necesito. Un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero me ayuda a resolver este problema que me abruma, porque su equipo entiende la necesidad que pasa a la gente. Un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero me ayuda a resolver este problema que me abruma, porque su equipo entiende la necesidad que pasa a la gente. Un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero. Hola, ¿cómo estamos? Sí, mi nombre es Sean Cordero, soy uno de los abogados aquí en la oficina de Patrick Cordero y gracias por ver nuestro programa. Hoy vamos a hablar un poquito más de los bienes, de sus propiedades, si se tiene protección en la bancarrota, si puedes perderlo o no puedes perderlo, un poquito más de ese tema. Entonces, para empezar, muchas personas que pasan por la oficina piensan que si vas a declarar o presentar un caso de bancarrota, que vas a perder su casa, su carro, sus muebles, los cuentas de banco. Y realmente eso no es un bancarrota. Primero vamos a hablar de su casa, más importante, su casa primaria. Y cuando dice casa primaria, es la casa a donde tú vives. Tú vives permanentemente. Entonces, dicho eso, en el estado de Florida, su casa tiene 100% protección. ¿Qué sucede? Que la fiscal ni el juez no puede tocar ni mirar el valor de esa casa. Entonces, si su casa primaria, si tú vives en esa casa tiene 100% protección. Entonces, ¿qué sucede? Que no vas a perder la casa no está en peligro, no va a ser una demanda hipotecaria, nada de esa forma. Pero tiene que ser su casa primaria, donde tú vives día a día, donde tú vas a dormir, que te vas a levantar. Si es su casa primaria, la corte no va a tocar ni mirar el valor de esa casa. Entonces, si va a ser un capítulo 7, que un capítulo 7 no es un plan de pago con la corte, o un capítulo 13, que un capítulo 13 sí es un plan de pago con la corte, no vas a perder ni su casa primaria va a estar en peligro. Ahora, en el contrario, si tienes una segunda propiedad o una casa de inversión, no es que vas a perder esa casa o tener que entregarlo con la corte, pero podemos mirar el valor de esa casa. Entonces, un ejemplo muy simple, si tienes dos propiedades, una casa primaria y una casa de inversión, una segunda propiedad, la primera casa, si tiene equity, si tiene plusvalor o no, si no tiene plusvalor, eso no va a afectar el caso, pero tiene que ser su casa primaria, si es un capítulo 13 o un capítulo 7. En el contrario, la segunda propiedad, si es la casa donde no vives, si recibes renta o si no recibes renta, un dinero o un ingreso de esa propiedad puede estar en peligro, puedes perder esa casa, pero depende si va a ser un capítulo 7 o un capítulo 13. Entonces, hablando de un capítulo 7, que un capítulo 7 no es un plan de pago con la corte, pero es una liquidación de sus bienes, propiedades o activos. Entonces, si tienes una segunda casa, y va a ser un capítulo 7, esa segunda casa está en peligro en la forma que la corte puede coger esa casa para venderlo y aplicarlo a sus acreedores, venderlo y aplicar el dinero que reciben, las ganancias, a los acreedores. O en la otra forma, un capítulo 13, es que tú puedes quedarse con esa segunda propiedad, pero vamos a mirar el valor de esa propiedad. Cuando dices valor, estoy hablando de equity o plusvalor. ¿Qué significa plusvalor? Entonces, plusvalor, primero tenemos que mirar el valor de la casa. Si tú lo vas a venderlo en el mercado. Entonces, un ejemplo muy simple, si vas a venderlo en el mercado o vas a ponerlo en venta y lo pones por 100,000. Entonces, 100,000 es el valor de esa propiedad. El segundo factor es lo que debes en la propiedad o, otra palabra, es la hipoteca, un mortgage. Entonces, vamos a decir que la casa tiene un valor de 100,000, pero debes en la hipoteca 70,000. Entonces, ¿qué sucede? El 100,000 menos el 70,000, hay 30,000 de plusvalor, de equity. Entonces, si es su segunda casa y la segunda casa tiene plusvalor de equity de 30,000, su caso de bancarrota va a ser basado en el valor del 30,000. Entonces, ¿qué sucede? Un capítulo 13, en ese ejemplo muy simple, vas a pagar 30,000 durante un plan de pago de 3 a 5 años
a donde vas a tener una mensualidad de 400 o a veces 450 por 5 años para eliminar todas sus deudas. Entonces, en ese ejemplo, si tienes deudas de 100,000 o 150,000, vas a pagar el valor de esa propiedad, los 30,000, para eliminar 100 o 150 o 200,000 de deudas. En ese ejemplo, no importa el valor o cuánto debes de deudas, porque lo que importa es el valor, el plusvalor de la segunda casa, de la segunda propiedad. En el contrario, si haces un capítulo 7, en ese capítulo 7, es un plan de pago con la corte. A veces que la corte puede aceptar un plan de pago de un año, pero si tú no puedes pagar ese valor de 30,000 en un año, en un capítulo 7, tienes que entregar la casa al corte. Entonces, ¿qué sucede? Que entregas la casa al corte, la corte lo va a venderlo, lo van a vender en una subasta, y con eso, con el dinero que ellos reciben, van a aplicarlo a las deudas. Entonces, en ese ejemplo, un capítulo 7 y un capítulo 13 son casi lo mismo. Con 13 vas a pagar el valor de esa casa durante el plan de pago de 3 a 5 años para eliminar todas sus deudas. En un capítulo 7, si no puedes pagarlo, la cosa que se beneficia en un 13 es que puedes pagarlo en un plan de pago de 3 a 5 años. Entonces, si tienes que pagar 30,000 en 3 a 5 años, vas a pagar un mensualidad de cerca a 400. En un capítulo 7, la corte puede aceptar planes de pago, pero tiene que pagarlo en un año o menos. Entonces, si tú no puedes pagarlo en un año o menos y te interesas en un capítulo 7, tienes que entregar la casa a la corte. Entonces, algunos clientes dicen que yo no quiero entregar mi casa, y entonces la otra forma va a ser pagarlo en un año, que puede ser un capítulo 7, o pagarlo por un plan de pago, que 3 a 5 años, en un capítulo 13. Y lo mismo pasa con sus carros. Con sus carros, muchas personas piensan que yo no quiero ser bancarrota, yo voy a perder mi carro es mi vida para ir a trabajar, para ir con mercados, comida, todo eso. En esa forma, depende si va a ser un capítulo 7 o un capítulo 13. Pero también lo que importa es el valor del carro, el plusvalor. Como estaba explicando, el valor puede ser el valor del carro menos lo que debes, es el plusvalor, el equity. Entonces, si el equity es 10,000, puede ser un plan de pago pagando ese 10,000 durante un plan de pago de 3 a 5 años. Puede ser un capítulo 7, pagándose el 10,000 en un plan de pago de un año. O hacer un capítulo 7, en vez de pagarlo en un año, es entregar el carro. Entonces vas a entregar el carro para eliminar todas sus deudas. Para eliminar sus deudas si debes 100, 150, 200, 300,000. Y son algunas de las formas que puede proteger o no entregar su carro, que puede ser un capítulo 7, pagando el carro durante un año, o un capítulo 13, pagando el carro durante un plan de pago de 3 a 5 años. Entonces, en esos ejemplos, tenés que pensar que estás pagando el plan de pago por el valor del carro. Estás pagando como una mensualidad por su carro. Entonces, si su carro está pagado un total, o si debes algo y hay equity, eso puede depender si va a ser un capítulo 7 o un capítulo 13, entregando el carro o quedando con el carro. Y Miriam va a hablar un poquito más sobre los temas de cómo puedes utilizar, o cómo puedes quedarse con otros bienes. Sí, muy buenas tardes. Bueno, esa es una muy buena explicación y realmente es una de las preocupaciones que tienen los clientes cuando vienen por primera vez con consulta. Creo que hoy mismo yo estoy hablando con Sean sobre este tema. Hay un estigma con las personas o con bancarrota. Muchas personas como que le da pena tener que hacer una bancarrota porque ellos son personas honestas, son personas que realmente una persona que hace bancarrota está en una situación que no puede pagar sus deudas por diferentes razones. Tal vez se enfermó, dejó de trabajar, se divorció, tuvo muchos gastos inesperados. Entonces están en una situación donde realmente no tienen ninguna otra razón o base para poner al día sus deudas, no tienen ese ingreso. Entonces bancarrota es un beneficio. Me gusta mucho hablar que es un beneficio. Y para las personas que tienen miedo de hacer una bancarrota o piensan que van a perder absolutamente todo, como explicó Sean, eso realmente no es la verdad. Bancarrota es un beneficio, le ayuda a proteger ciertas propiedades. Hay diferentes capítulos, 7 y 13, dependiendo de eso, dependiendo de qué es el objetivo que usted quiere de una bancarrota. Es realmente lo que nosotros vamos a determinar cuál es la mejor bancarrota. Personas que tienen casa de inversión, más de un carro, dinero en cuenta de bancos, negocios, pueden cualificar para una bancarrota.
El valor de esas propiedades, como estaba explicando Sean, es lo que va a determinar cuál capítulo de la bancarrota vamos a recomendar. Y en sí, si estamos hablando de proteger una propiedad que tiene plusvalía, el valor de esa propiedad posiblemente puede ser un factor que va a determinar si tiene que pagar algo a la corte y cuál va a ser ese pago mensual. Entonces, no tengan miedo, no van a perder sus propiedades, es posible mantener propiedades, es posible comprar propiedades estando en una bancarrota. Y esa es otra cosa que personas se ponen muy nerviosos, piensan que si no tienen una casa principal y hacen bancarrota, tal vez no van a poder comprar una propiedad. Y no, la bancarrota no solamente le da la oportunidad de proteger sus propiedades, también le da la oportunidad de comprar propiedades estando en una bancarrota, eliminando deuda. Por ejemplo, usted puede comprar una casa o un carro. Simplemente que si estamos hablando en el contexto de una bancarrota capítulo 13, usted tuviera que contactar a su abogado, explicarle exactamente qué es lo que quiere comprar, y basado en eso nosotros como abogados tenemos que presentar una moción pidiéndole permiso a la corte para que usted pueda proceder con esa transacción. Si estamos hablando de una casa o un carro, tuviéramos que presentar la información de cuál es el valor de la propiedad que usted va a comprar, cuál es el uso de esa propiedad, si tiene un down payment que va a dar esa propiedad, cuál va a ser la mensualidad que usted va a tener que pagar por esa propiedad, sea un mortgage o un carro mensual, para determinar qué impacto eso va a tener en su habilidad de hacer esos pagos mensuales a la corte. Pero en sí, otra vez quiero estresar mucho que bancarrota es un beneficio. La idea de bancarrota es que usted va a sentir un alivio. Va a poder eliminar sus deudas de tarjeta de crédito, deudas de reposición de carro, deudas médicas, para que usted tenga la habilidad de pagar lo que es necesario. El carro es necesario, la casa es necesario. Y entonces, cuando ya usted empieza a pagar eso sin tener que preocuparse que no va a tener suficiente para comprar comida o para comprar cualquier bobería que realmente usted desea, la habilidad de no tener ese estrés de pagar cada mes una tarjeta de crédito, en sí usted va a sentir un alivio. Y esa es la razón realmente grande de hacer una bancarrota. Si usted se siente que ya está viviendo cheque a cheque y está pagando tarjetas de crédito con los mínimos pagos, o está pagando tarde, o está dejando de pagar lo importante como su casa y carro, existe un problema y ya usted debería consultar con un abogado. Quiero también, después del break, hablar un poco más de los beneficios específicamente de un capítulo 13. Si usted está atrasado con su hipoteca, si está atrasado con el mortgage o la asociación de su casa, y eso es algo que vamos a tratar de proteger en un capítulo 13, vamos a hablar un poco más de cómo un capítulo 13 de la bancarrota puede ayudar en esa situación. Después del break. Gracias. Las deudas pueden sentirse como una montaña imposible de escalar, pero no tienes que enfrentarlas solo. En la oficina legal de Patrick Cordero, llevamos más de 30 años ayudando a nuestra comunidad de Miami a recuperar su tranquilidad. Te guiamos paso a paso en el proceso de bancarrota para que te sientas confiado y en paz. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tuve esta situación y quise acercarme a la oficina a buscar orientación. El señor Patrick Cordero, el presidente y dueño absoluto de la bancarrota en el sur de la Florida. La verdad que ellos me infunden mucha paz y mucha tranquilidad más. Por eso llama hoy mismo a la oficina legal de Patrick Cordero al 305-267-3376 para una consulta gratis. Queremos que comiences a escribir tu nuevo futuro porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Además estará todos los martes para que haga su pregunta en Consultas con Patrick Cordero a las 11 de la noche por América TV.
Buenas tardes, gracias por regresar con nosotros en el programa de Consultas con Cordero, que estamos hablando un poco de la bancarrota. Antes del break estábamos hablando un poco de qué son las propiedades que usted puede proteger en una bancarrota, y cuando fuimos al break yo mencioné algo de los beneficios del capítulo 13 que tiene para proteger propiedades. Eso es algo que me interesa mucho a mí porque yo y Sean en particular trabajamos mucho en el capítulo 13 y realmente es un beneficio que no todas las personas conocen. Como estábamos hablando un poco anterior, personas que no pueden pagar con sus tarjetas de crédito, no pueden pagar sus deudas. Creo que la primera idea cuando piensan en bancarrota es eliminar ese pago mensual, pero no conocen muchas personas los beneficios de proteger una casa. Y eso es muy fácil. Muchas veces cuando uno se empieza a atrasar con las tarjetas de crédito, es algo que empieza a involucrar y afectar todo lo demás, como por ejemplo los pagos de la casa, los pagos del carro. Si usted está atrasado con sus tarjetas de crédito, me indica a mí que usted tiene algún problema, tal vez se enfermó, dejó de trabajar, está ganando menos, y eso no solamente le va a impactar que la habilidad de pagar sus tarjetas de crédito, pero también lo importante como un mortgage. Entonces, cuando una persona se atrasa con la hipoteca de una propiedad, el banco, que es el dueño del mortgage, puede empezar una acción de foreclosure. Ya cuando el banco empieza una acción de foreclosure, eso significa que el banco puede quitarle la propiedad en sí, le puede quitar la propiedad en una venta de foreclosure. Usualmente cuando ya usted tiene un atraso, el banco acelera el préstamo y pide el atraso de un solo. No le da la oportunidad de un plan de pago, al menos, por ejemplo, que usted logra hacer una modificación con el banco sobre ese préstamo. Entonces, ¿cómo es que la bancarrota le puede ayudar? En sí, la bancarrota capítulo 13 es una protección que se inicia en el momento que se presenta la bancarrota en la corte. Cuando uno presenta una bancarrota, porque es un caso federal, va a parar cualquier acción civil que usted tiene, incluyendo una acción de foreclosure. En sí, si hay por ejemplo, una venta de foreclosure, la bancarrota va a parar esa venta y le va a dar la oportunidad de hacer algo para proteger esa casa. Los programas que existen en el capítulo 13 es, por ejemplo, Cure and Maintain. Eso es cuando uno quiere mantener la propiedad, mantener los pagos regular y poner al día los atrasos de la hipoteca. Supongamos, por ejemplo, que usted está atrasado unos $30,000 de la hipoteca y el pago regular de su bancarrota, el pago regular de su mortgage, si tuviera al día, son $1,000 al día, al mes. Entonces, lo que hace el capítulo 13 de la bancarrota es, le ayuda a proponer un plan de pago donde usted va a pagar esos $30,000 de atrasos y el pago regular, los $60,000. Si estamos pagando $1,000 por 5 años, son $60,000. En total, usted va a presentar un pago donde usted va a hacer un pago mensual a la corte que va a incluir los $1,000 para el pago regular de la hipoteca y un poco cada mes para los atrasos. Porque esos pagos se van a hacer a través de una bancarrota en un caso federal, el banco tiene que parar la acción de un foreclosure y usted tiene la oportunidad de pagar ese atraso poquito a poco, con la idea que cuando usted termine la bancarrota, los 5 años de plan de pago, la propiedad quede al día. Entonces, eso es posible también, por ejemplo, si usted tiene un atraso con una asociación. Recuerda que una asociación tiene el mismo derecho de un banco de hacer una acción de foreclosure si usted se atrasa con esa asociación. Entonces, lo mismo aplica. Supongamos que, por ejemplo, usted tiene unos $10,000 de atraso y no tiene para poner al día esos atrasos. Usted puede presentar un capítulo 13 de la bancarrota donde se van a pagar esos atrasos poquito a poco. Eso es un programa muy importante porque en sí, muchas personas lamentablemente no tienen el dinero para poner al día ese total que le deben al banco. Entonces es la oportunidad de no solamente eliminar sus tarjetas de crédito, pero no tener que perder su propiedad. Entonces cuando nosotros hacemos la primera cita con los clientes, una de las preguntas muy importantes que siempre hacemos es si usted está al día con su propiedad, porque eso nos da a nosotros como abogados una idea de cuál es la mejor bancarrota que podemos presentar en su situación. Hay 2 tipos de bancarrota que siempre vamos a hablar, capítulo 7, capítulo 13, donde uno típicamente no hay pagos, que es el capítulo 7, y otro donde sí hay pagos mensuales, que es el capítulo 13.
Pero posiblemente si usted, por ejemplo, cualifique para un 7, pero está atrasado con la hipoteca, le vamos a dar la opción de un 13, porque la idea es que usted va a poder resolver todos los problemas o esos problemas financieros que tiene de un solo. La idea es que no solamente va a poder eliminar sus tarjetas de crédito, pero tener la habilidad de salvar su casa. Eso es lo importante. Entonces, muchas personas cuando vienen a la oficina están en shock de los beneficios que hay de un capítulo 13. No solamente podemos proteger propiedad, usted puede mantener su casa al día. Entonces es un programa que ayuda a muchas personas. Y realmente la bancarrota, capítulo 7 o 13, tiene muchos beneficios. Y es un proceso muy fácil. Una cosa que siempre lo preguntan es, bueno, ¿qué documentos tengo que llevar si yo quiero una consulta con un abogado? ¿Qué es el proceso que después que yo voy a visitar a un abogado? ¿Tengo que ir a corte o no? Estas son todas las preocupaciones que creo que las personas tienen cuando están pensando en consultar con un abogado. Y lo primero, no es necesario que usted traiga ningún documento. Usted simplemente haga la llamada para la consulta. Esa consulta es completamente gratis. Nosotros en esa consulta determinaremos, basado en el ingreso, basado en las deudas, basados en las propiedades, cuál es la mejor bancarrota para usted. Después de eso, nosotros empezamos el proceso de preparar la petición, preparar el caso, presentar el caso. Y después de eso hay una corte muy pequeña que realmente no es un tribunal, no es nada lo que se imagina, pero un proceso que es igual en el capítulo 7 y capítulo 13. Y de ese proceso voy a dejar que Sean hable un poco más de eso. Sí, gracias Miriam. Entonces vamos a hablar un poquito más del proceso de corte, más específico si tiene que ir a corte. Y muchas personas o clientes piensan si vas a presentar o declarar en bancarrota es que tiene que ir a corte en frente del juez, en frente de sus acreedores y explicar todos cómo se hace su tarjeta de crédito, por qué compraste esto, por qué compraste eso y todo eso. Y realmente eso no es el tema y es el contrario. Hoy en día la corte se llama un 341, que anterior tenía que ir a corte, pero ahora es por videollamada, que lo puede ser lo de cualquier lugar, puede ser con nosotros en la oficina, puede ser lo de su casa, de su trabajo, de un parque, lo que sea. Y la cita es muy breve, muy simple, muy sencilla. Y es solamente para confirmar su identificación. Y confirma que tú eres la persona declarando o presentando el caso de bancarrota. Entonces, dicho eso, las preguntas que te van a preguntar son muy simples. Te van a preguntar qué es su nombre, a dónde vives, a dónde trabajas, si has vivido en Florida por más de 3 años, si hiciste sus taxes o sus impuestos personales por los últimos 4 años, si estás demandando, tienes derecho a demandar, si tienes que pagar un child support, un alimony, una manutención de un hijo en pareja. Vas a responder sí o no por las mayores preguntas. Y vamos a estar al lado de usted si va a hacerlo aquí en la oficina y vamos a revisar todo antes de la corte para confirmar que no va a estar, que estás acostumbrado con las preguntas. Y realmente, como dije, no es corte, no va a ser un juez, solamente un videollamado con la fiscal, el cliente y uno de los abogados en la oficina, que tenemos 6 abogados. Y te vamos a ayudar con cada pregunta. Vamos a ayudar si tienes un problema, cualquier cosa que necesitas para confiar que tú vas a responder la mejor respuesta. Porque realmente por las respuestas vas a responder sí o no. Hay el más difícil de pregunta que te van a preguntar, que muchas personas ponen nervioso, tienen que responder, que tienen que decir. Y la pregunta es, ¿por qué vas a declarar o por qué hiciste un caso de bancarrota? Y por esa pregunta no tienen que explicar mucho, no tiene que explicar por qué llegas a ese punto, solamente algo muy simple. Si es perdí su trabajo, una enfermedad por el COVID, y puede ser muy simple que los deudos acumularon y no lo puedes pagarlo. Y eso es el beneficio de la bancarrota, que no hay una respuesta mejor que debes que hacer, porque bancarrota es por cada persona. Si estás atrasado en la hipoteca, si debes tarjeta de crédito, si estás siguiendo demandas de tarjetas de crédito, si había una reposición. Entonces hay muchas respuestas o muchas razones por qué puede ser bancarrota. Y como nosotros decimos, es mejor decir menos en vez de más, porque cuando vas a decir más, normal, eso no te ayuda. Ellos solamente quieren una respuesta simple, por qué hiciste, por qué presentaste el caso de bancarrota. Y como digo, hay varias opciones que puedes decir, no hay una más respuesta y decir menos es mejor.
Y la cita va a demorar 10, 15 minuticos y eso es la única cita que tiene que atender. Eso se llama la cita de 3:41, que vamos a hacer al lado de usted, si lo hace aquí en la oficina o después de cualquier lugar, pero vamos a hacerlo con usted. Entonces no hay nada que tiene que poner nervioso y tú vas a saber todas las respuestas, porque todas las respuestas, las preguntas que te van a preguntar son las preguntas que preguntamos para declarar bancarrota, para presentar el caso de bancarrota. Entonces todas las preguntas vas a saberlo, no hay nada que tiene que preocuparse, vamos a estar al lado de usted por cada pregunta, cada respuesta, cualquier cosa. Y eso es la única cita que tiene que atender. En un capítulo 7 solamente hay una cita, la cita de 3:41. En un capítulo 13 hay 2 citas, la cita de 3:41 que tiene que atender y la cita de confirmación, a donde vamos a corte para confirmar o poner fijo el plan de pago. Porque muchas personas, en un capítulo 13, ¿qué hacemos? Es un plan de propuesta al corte. Vamos a ofertar un plan de pago pagando 150, 200, 250 por un plan de pago de 3 a 5 años. Y eso son propuestas. La corte tiene que revisar sus documentos, revisar sus ingresos, sus bienes, y ellos tienen que confirmarlo. Entonces, en la confirmación es cuando nosotros abogados vamos a corte en frente del juez para llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo y a veces confirmar el plan de pago, a veces podemos bajar el plan de pago dependiendo de cada factor. Y eso se llama confirmación. Entonces, hay dos citas, la cita de 3:41 que tienen que atender y la cita de confirmación a donde los abogados van a corte para confirmar su plan de pago. Eso es un capítulo 13. Un capítulo 7, solamente un 3:41, la cita con la corte confirmando su identidad. Y eso es la única cita que tiene que atender. Y hablando un poquito más de eso, los citas, muchas personas piensan que los citas van a ir a demorar como media hora, 1 hora, 2 horas, y eso no es la tema. Como para repetir, la cita es muy, muy breve, demora 10, 5 minuticos y solamente para confirmar su identificación y confirmar que esa es la persona declarando en bancarrota. Gracias por ver el programa y hasta luego. Segura está mi defensa, el abogado también me representa. Me acercaré a la oficina más importante de todo el sur de Florida. Patrick Cordero me sacó de las deudas. Patrick Cordero recuperé mi casa. Patrick Cordero es lo que yo necesito, un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero me ayuda a resolver este problema que me abruma, porque su equipo entiende la necesidad que pasa a la gente. Un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero me ayuda a resolver este problema que me abruma, porque su equipo entiende la necesidad